China, un país donde los ecos de antiguas dinastías aún susurran en el aire y la tierra, bajo nuestros pies, guarda secretos de reinos olvidados. En este próximo capítulo de nuestro viaje, vamos a desvelar joyas ocultas que permanecen envueltas en misterio, donde la línea entre la realidad y el mito es tan fina como una hoja de cuchillo. Desde pueblos abandonados, perdidos en el tiempo, cubiertos de niebla y superstición, hasta montañas majestuosas que emergen de las nubes, custodiando los secretos del pasado. China es una tierra donde cada rincón esconde algo inesperado. ¿Estás listo para explorar la inquietante belleza de los destinos más fascinantes de este país? Advertencia: estos lugares son tan cautivadores como desconcertantes, y las historias que guardan solo esperan ser descubiertas por los viajeros más valientes. Parque del Lago del Dragón Negro. Bienvenidos a uno de los lugares más mágicos de Lijiang. Situado al pie de la imponente montaña de Dragón de Jade, la presa del Dragón Negro es un destino que no solo cautiva por su belleza etérea, sino también por la fascinante leyenda que envuelve sus aguas cristalinas. Imagina un lugar donde el cielo y la tierra parecen fundirse en perfecta armonía, donde las aguas esmeraldas reflejan las cumbres nevadas, creando un paisaje que corta la respiración. Pero detrás de este paisaje idílico se esconde una historia misteriosa y ancestral que habla de un dragón negro que transformó un terreno desolado en un paraíso lleno de agua y vida. Hace mucho tiempo, el área que hoy conocemos como la presa del Dragón Negro era una tierra árida y estéril. Los ríos que solían recorrerla se habían secado, dejando solo charcos estancados y lodosos. Los árboles estaban desnudos, con ramas quebradizas y sin vida, y ni un solo ser viviente se atrevía a pisar ese suelo maldito. Según cuenta la leyenda, esta desolación fue consecuencia de las crueles guerras del período de los reinos combatientes, que dejaron la tierra marcada por la sangre y la avaricia. La región se había convertido en un lugar de eterna penumbra, abandonado por todos. Pero un día, sin previo aviso, el cielo se oscureció. Vientos feroces comenzaron a aullar, y de entre las nubes apareció un majestuoso dragón negro que descendió del firmamento. Sus escamas, negras como el obsidiana, brillaban intensamente, y sus ojos ardían como brasas, atravesando la oscuridad. Era el dragón negro, una criatura temible que aterrizó sobre una roca afilada en el centro de la tierra desolada. Su presencia infundió miedo en los pocos que eran testigos de su llegada, pues el color negro, en muchas culturas, se asocia con la destrucción y el caos. Sin embargo, lo que todos temían no era lo que el dragón traía consigo. Lejos de ser un presagio de ruina, el dragón negro comenzó a usar su poder para revivir la tierra moribunda. Con un rugido profundo, invocó el agua de las profundidades de la tierra. Las grietas secas en el suelo comenzaron a llenarse de agua fresca y cristalina que fluía lentamente, primero formando riachuelos, luego ríos y finalmente un lago puro y sereno. La tierra, que había sido estéril y sin vida, floreció ante el toque de la magia del dragón. Los árboles recuperaron su verdor, las flores estallaron en colores vibrantes y los animales, temerosos al principio, regresaron con cautela. Los pájaros volvieron a cantar y los peces nadaron alegremente en las aguas transparentes. Con el tiempo, los habitantes que habían huido del lugar regresaron, atraídos por la transformación milagrosa. Aunque al principio se mostraron reacios ante la presencia del dragón negro, pronto comprendieron que era él
quien había devuelto la vida a su tierra. A pesar de su poder inmenso, el dragón vivió en paz y humildad cerca del lago que había creado. En noches de luna llena, los aldeanos observaban en silencio cómo el dragón negro se tendía junto al agua, vigilante, con sus ojos brillantes como un guardián silencioso de la región. Conmovidos por su bondad y agradecimiento, la gente decidió llamar a este lugar Presa del Dragón Negro, en honor al ser divino que había salvado su hogar. Se construyeron templos y puentes alrededor del lago, no como monumentos grandiosos, sino como humildes tributos al dragón benévolo. La tierra, que antes había sido maldita, se transformó en un refugio de paz, y su belleza es un testimonio del sacrificio y la generosidad de este dragón legendario. Así, la presa del dragón negro no solo es un rincón de impresionante belleza natural, sino un lugar sagrado lleno de historia y magia. Un destino que te invita a sumergirte en la leyenda y dejarte envolver por su encanto. Fujian Tulou. Nos adentramos en el corazón de Fujian, donde se alzan con orgullo las impresionantes Tulou, enormes construcciones de tierra que parecen emerger de las verdes montañas del sureste del país. Estas fortalezas circulares y rectangulares, hechas de tierra compactada, no solo sirvieron como hogares, sino también como bastiones de resistencia contra bandidos e invasores. Pero detrás de su majestuosidad y funcionalidad se esconde una historia conmovedora de sacrificio, perseverancia y espíritus que nunca abandonaron el legado que construyeron. Hace siglos, la región de Fujian vivió tiempos de gran agitación. Los bandidos merodeaban por el campo, saqueando aldeas y dejando destrucción a su paso. Para proteger a sus familias y comunidades, los aldeanos decidieron erigir estructuras fortificadas que pudieran resistir tanto el paso del tiempo como los ataques enemigos. El material principal para estas construcciones fue la tierra, abundante y fácil de obtener, pero que requería una increíble cantidad de esfuerzo para ser refinada y compactada en las imponentes paredes de los Tulou. Los hombres de las aldeas viajaban largas distancias para excavar la arcilla y otros materiales necesarios. Trabajaban incansablemente desde el amanecer hasta el anochecer, soportando el calor abrasador y la lluvia implacable. Sus manos se volvieron ásperas y callosas, y sus cuerpos mostraron las cicatrices de su esfuerzo. Los accidentes eran comunes. Deslizamientos de tierra enterraban a los trabajadores. La agotadora fatiga reclamaba a muchos, y otros sucumbían
a enfermedades provocadas por el exceso de trabajo. Las Tulou, por más grandiosas que fueran, se construyeron con sangre, sudor y lágrimas. Y aunque las construcciones fueron finalmente terminadas, el sacrificio de quienes las levantaron dejó su huella. Muchos de los hombres que habían volcado sus vidas en esta tarea no sobrevivieron para ver su obra terminada. Su salud y su fuerza fueron consumidas por estos colosales proyectos. Pero sus espíritus no encontraron descanso. Se dice que aquellos que fallecieron no pudieron abandonar las Tulou, incapaces de ver su vida de trabajo olvidada o desatendida. Estos espíritus decidieron quedarse, vigilando sus creaciones y asegurándose de que su legado perdurara. Las familias que vivían en los Tulou comenzaron a notar sucesos extraños. Por las noches, cuando los pasillos quedaban en silencio y las lámparas se apagaban, se escuchaban pasos lejanos resonando en los corredores. Las linternas colgadas junto a las puertas se balanceaban suavemente, incluso sin viento. Algunos residentes afirmaban ver figuras difusas de hombres con herramientas, como si aún trabajaran en las estructuras que una vez levantaron. En lugar de miedo, los aldeanos sentían consuelo, creyendo que esos eran los espíritus de sus ancestros, vigilando las Tulou y protegiendo a sus descendientes. Las Tulou se convirtieron en algo más que simples viviendas. Eran monumentos sagrados, símbolos de unidad y sacrificio. Cada ladrillo, cada viga, llevaba consigo la memoria de las vidas entregadas a su construcción. Se dice que los espíritus trajeron bendiciones a aquellos que respetaron su obra, asegurándose de que las Tulou resistieran el paso del tiempo. Algunos aseguran que si te quedas quieto frente a una Tulou en una noche iluminada por la luna, podrías escuchar voces suaves en la brisa. No son voces de ira ni de arrepentimiento, sino de orgullo y propósito, un recordatorio de que estas construcciones son mucho más que edificios. Son monumentos a vidas dedicadas a la comunidad y al legado. Las Tulou de Fujian no son solo un testamento de técnicas de construcción ancestrales, sino que encarnan el espíritu perdurable de sacrificio y resiliencia. Estar dentro de sus muros es sentir el peso de la historia, la presencia de aquellos que lo dieron todo para garantizar que las generaciones futuras tuvieran un hogar seguro y duradero. Sus espíritus, ligados a la tierra que moldearon, continúan protegiendo estas magníficas creaciones, asegurando que el legado de las Tulou perdure por siempre. Ciudad antigua Fengguang. Este pintoresco pueblo, con sus casas de madera sobre pilotes y puentes de piedra con arcos, se refleja suavemente en las aguas tranquilas. Envuelto en una bruma misteriosa, Fengguang irradia una belleza serena que cautiva a todos los que lo visitan. Pero detrás de su apariencia tranquila se esconde una historia oscura
y escalofriante. La leyenda de un fénix maldito, una traición fatal y un espíritu vengativo que una vez recorrió estas mismas tierras. Hace siglos, un fénix espléndido descendió del cielo en busca de un lugar digno de su protección eterna. Sus plumas brillaban como oro fundido y su presencia transmitía una mezcla de poder y paz. Fue atraído por Feng Guang, guiado por el resplandor de un antiguo sello de jade enterrado en lo más profundo de la tierra. Un sello con el poder de equilibrar los elementos del fuego, agua, tierra y aire. Sintiendo la santidad de este lugar, el fénix se posó en un acantilado elevado, extendiendo sus alas ardientes sobre el valle. Bajo su mirada vigilante, la tierra floreció. Los ríos corrieron con abundancia, los cultivos crecieron altos y las personas vivieron en armonía con la naturaleza. Los aldeanos construyeron un templo en su honor, esculpiendo su imagen en las paredes de piedra como símbolo de su gratitud. Durante décadas, la silueta llameante del fénix podía verse al atardecer, un signo de su protección sobre el pueblo. Sin embargo, con el paso de los años, la fama del sello de jade llegó a oídos de un codicioso señor de la guerra. Creyendo que el sello le otorgaría inmortalidad, reunió a su ejército y marchó hacia Feng Guang, decidido a arrebatarle su poder. El fénix apareció para defender el pueblo, sus llamas iluminando el campo de batalla. Pero el señor de la guerra había preparado magia oscura para someter al ave celestial. Con un conjuro, atrapó el alma ardiente del fénix dentro del sello de jade, dejando su cuerpo convertido en cenizas. La tierra cayó inmediatamente en el caos. Sin la protección del fénix, los ríos se secaron, los cultivos se marchitaron y el cielo se cubrió de una niebla espesa. La victoria del señor de la guerra tuvo un precio terrible. El alma del fénix, ahora atada al sello, pasó de ser guardiana a torturadora. Por las noches, sus gritos de angustia resonaban a través de las montañas y su sombra llameante danzaba por las calles abandonadas. Los aldeanos hablaban de alas espectrales golpeando las paredes del templo y sentían un calor opresivo, como si el aire mismo ardiera con la furia del fénix. Los soldados que habían participado en el ataque fueron encontrados carbonizados más allá del reconocimiento, sus rostros congelados en una expresión de terror. Incluso el propio señor de la guerra desapareció misteriosamente y se decía que sus últimos gritos resonaron por el valle durante días. Consumidos por el miedo, los aldeanos abandonaron el pueblo, dejándolo en manos de la niebla maldita y el espíritu inquieto del fénix. Feng Guang permaneció como un pueblo fantasma durante más de un siglo. Los viajeros que osaban cruzarlo contaban historias de llamas titilantes en la oscuridad y de una sensación abrumadora de ser observados. Pero un día, una valiente joven llamada Lin, descendiente de los primeros aldeanos, regresó con la determinación de romper la maldición. Guiada por un antiguo texto heredado por su familia, Lin creía que podría liberar el alma del fénix. Entró en el templo abandonado donde reposaba el sello de jade, sintiendo el peso de la furia del fénix. El aire se volvía insoportablemente caliente y el tenue resplandor del sello parecía pulsar con ira. Cuando Lin se acercó al sello, el llanto del fénix resonó, haciendo temblar las paredes del templo. Pero Lin, firme y decidida, susurró una oración de perdón, invocando el amor del fénix por la tierra que una vez protegió. El sello se agrietó y una explosión de luz dorada llenó la sala. De dentro emergió el espíritu del fénix, con sus alas de fuego brillando más intensamente que el sol.
El fénix miró a Lin con una mezcla de tristeza y gratitud, y su voz temblorosa dijo: «Esta tierra ya no es mía para guardar. Protégela bien, pues aquellos que busquen su poder regresarán». Con estas palabras, el fénix ascendió a los cielos, dejando atrás solo cenizas y un silencio inquietante. Así es la historia de Fenghuang, un lugar que guarda en sus calles vacías el eco de un pasado lejano, donde la leyenda del Fénix sigue viva en la memoria de la tierra. Ciudad antigua de Lijiang. Imagina un lugar donde el suave río Had serpentea entre calles empedradas y las antiguas casas de madera, con techos curvados, parecen susurrar secretos de tiempos pasados. Aquí, en el cautivador casco antiguo de Lijiang, se respira la magia de la historia. Pero detrás de su serenidad hay una historia oscura de pérdida, redención y una conexión eterna entre su gente y esta tierra ancestral. Hace siglos, durante el turbulento período de los estados combatientes, Lijiang fue el epicentro de un conflicto feroz. Los ejércitos de los reinos rivales luchaban por apoderarse de estas tierras por su estratégica ubicación y sus valles fértiles. Las aldeas se convirtieron en campos de batalla, y la tierra quedó empapada de la sangre de innumerables soldados. El pueblo, que alguna vez vibraba con risas y comercio, fue reducido a un paisaje desolado. Los aldeanos huyeron, abandonando sus hogares, dejando atrás un campo de guerra donde solo quedaban los vencedores y los muertos. Con el paso del tiempo, Lijiang cayó en un silencio profundo, pero no estaba vacía. Según la leyenda, los espíritus de los guerreros caídos permanecieron atados a esta tierra, condenados por la rapidez de sus muertes. Los viajeros que se aventuraban por aquí hablaban de figuras fantasmales que vagaban por las calles y susurros extraños llevados por el viento. La ciudad, antes vibrante, ganó una reputación de ser un lugar maldito y embrujado. Pero una noche fatídica, un joven llamado Wei, un erudito vagabundo, llegó a Lijiang. Atraído por la belleza del lugar, a pesar de las advertencias, decidió quedarse y descubrir la verdad detrás de esas historias. Mientras exploraba las ruinas, encontró fragmentos de un pasado olvidado, espadas rotas, pergaminos dispersos y templos abandonados. Fue al acercarse a un altar en un templo, cuando Wei sintió un escalofrío en el aire. Al volverse, vio una figura envuelta en niebla, con una mirada que combinaba tristeza y ferocidad. En lugar de huir, Wei se inclinó profundamente y dijo: «No vengo a perturbarte, sino a aprender tu historia. ¿Qué te ata a este lugar?». La figura, sorprendida por su valentía, se reveló como el espíritu de un general que había muerto defendiendo Lijiang
durante la guerra. El general explicó que él y sus soldados no podían descansar, pues su deber de proteger la tierra aún no había sido cumplido. Conmovido por la devoción del general, Wei juró restaurar el honor de su memoria. Durante el año siguiente, reunió a los aldeanos dispersos y los instó a regresar a Lijiang. Juntos, reconstruyeron los templos, limpiaron las calles y plantaron jardines. Por las noches, Wei encendía farolillos en todo el pueblo, su luz un homenaje a los caídos. Poco a poco, la presencia fantasmal comenzó a desvanecerse, siendo reemplazada por una paz serena. El verdadero cambio ocurrió durante el Festival del Medio Otoño, cuando los aldeanos celebraron una gran ceremonia en honor a los espíritus. Encendieron cientos de faroles y los soltaron al cielo, iluminando la ciudad y las montañas con su cálida luz. En ese momento, se dijo que los testigos vieron las figuras fantasmales de los soldados alineados a lo largo de la ribera del río, con rostros serenos. Se creía que finalmente los espíritus hallaron la paz, pues su deber se había cumplido y el pueblo que tanto amaron volvió a cobrar vida. Así es como Lijiang, el antiguo pueblo que alguna vez estuvo marcado por la tragedia, resurgió de las cenizas, convertido en un lugar de paz y renacimiento. Templo colgante de Shangxi. Una joya suspendida en el tiempo y el espacio, desafiando la gravedad y la lógica desde hace más de 1500 años. Este templo, aferrado de manera asombrosa a los acantilados de la imponente montaña Heng, es una maravilla de la ingeniería antigua y un santuario espiritual único. A más de 50 metros sobre el suelo, sus estructuras de madera parecen desafiar la gravedad, fusionándose con la roca escarpada de la montaña de una forma tan natural que parece que el templo ha crecido junto a ella. Pero lo más fascinante no es solo su arquitectura extraordinaria, sino el misterio que lo envuelve. Nadie sabe quién lo diseñó o lo construyó. Este enigma ha dado lugar a una leyenda que aún resuena en los valles de la región. Según la tradición, el templo colgante no fue obra de humanos, sino de 3 seres celestiales, que representaban la armonía perfecta entre las 3 grandes enseñanzas de China: el budismo, el taoísmo y el confucianismo. Estos 3 seres divinos se unieron para crear un santuario no para la humanidad, sino para ellos mismos, un lugar donde sus filosofías pudieran coexistir en armonía. Hace siglos, mucho antes de que se registrara la existencia del templo, se cuenta que la montaña Heng era simplemente una cima solitaria y sin importancia. Una noche, los aldeanos del valle que se encontraba abajo alzaron la vista hacia la montaña y vieron una extraña luz emanando de los acantilados. La luz persistió durante días, acompañada de sonidos suaves pero misteriosos, como si la montaña misma estuviera vibrando con vida. Al fin, los aldeanos se armaban de valor y decidieron ascender a la cima, y se encontraron con un templo magníficamente tallado en la misma roca. Dentro del templo, lo que encontraron era indescriptible: altares dedicados a Buda, a los dioses taoístas y a los sabios confucianos
coexistían en un espacio sagrado, perfectamente equilibrado. El trabajo artesanal era perfecto. Vigas de madera entrelazadas sin clavos y pasillos suspendidos sobre el abismo, como flotando en el aire. Pero lo más asombroso de todo era que no había señales de mano humana en su construcción. Los aldeanos, maravillados y con asombro, comenzaron a murmurar que el templo colgante no era obra de mortales, sino de manos divinas. Según la leyenda, los tres seres celestiales, uno representando cada una de las grandes enseñanzas de China, descendieron a la tierra para construir un refugio donde sus filosofías pudieran vivir en perfecta unión. El monje budista, lleno de profunda compasión, soñó con un lugar de serenidad y sabiduría. El inmortal taoísta, maestro de los misterios de la naturaleza, diseñó el templo para que se integrara armónicamente con la montaña, fusionándose con los acantilados. El erudito confuciano, encarnación de la sabiduría y el orden, trazó la misión del templo: inspirar equilibrio y armonía entre los hombres. Cuando el templo estuvo terminado, se dice que los tres seres divinos se retiraron en él, meditando y guiando las energías de la tierra. El templo irradiaba paz, y solo los peregrinos más devotos, aquellos que por azar tropezaban con él, podían encontrarlo. Pero, a medida que la curiosidad humana crecía y el templo atraía a más visitantes, los dioses decidieron regresar a los cielos, dejando el templo como un regalo inmortal para la humanidad. Hoy, después de más de 1500 años, el templo colgante sigue siendo un símbolo de esta unidad divina. A pesar del paso del tiempo y la erosión natural de la montaña, la estructura sigue en pie, como si fuera protegida por fuerzas invisibles. Lo que hace único a este templo no es solo su arquitectura suspendida, sino su rara inclusividad espiritual. Los altares dedicados a Buda, Laozi y Confucio continúan coexistiendo bajo el mismo techo, enviando un mensaje profundo de unidad y respeto entre las creencias. El lago del oeste, Hangzhou. La joya resplandeciente de Hangzhou ha sido durante siglos una fuente de inspiración para poetas, pintores y viajeros. Sus aguas serenas, rodeadas de montañas verdes y puentes antiguos, parecen guardar en su interior innumerables historias de amor, pérdida y anhelo. Entre estas leyendas, ninguna es más conmovedora que la de Xixi, una de las 4 bellezas de China. Su historia, llena de devoción y sacrificio, es un recordatorio agridulce del precio de la lealtad y de la fugacidad de la belleza. Hace siglos, durante el periodo de primavera y otoño, la tierra estaba desgarrada por la guerra constante entre estados rivales. En un pequeño pueblo cerca del lago del oeste, Xixi nació en una humilde familia de lavadoras de seda. Desde temprana edad, su belleza era legendaria. Su piel era suave como el jade, sus ojos brillaban como estrellas y su presencia traía calma a quienes la rodeaban. Se dice que, cuando lavaba la seda cerca del río, su reflejo era tan cautivador que los peces dejaban de nadar, hipnotizados por su imagen. Sin embargo, detrás de su etérea belleza se encontraba un alma marcada por el deber y la tragedia. En ese entonces, su patria, el estado de Yue, estaba bajo la sombra de su vecino poderoso.
el estado de Wu. El rey de Yue, tras una humillante derrota, buscaba cualquier medio para proteger a su gente del sufrimiento. Sus consejeros propusieron un plan audaz y peligroso: ofrecer a la mujer más hermosa de Yue al rey de Wu como tributo, usando su encanto para debilitar su resolución y distraerlo de sus ambiciones de conquista. Xixi, conocida por su belleza capaz de derrocar reinos, fue elegida para esta misión. A pesar de la carga inimaginable que le imponían, Xixi no protestó. Comprendió que su sacrificio podría traer la paz a su pueblo, y aunque su corazón dolía al pensar en dejar su hogar y familia, aceptó el plan. Bajo la guía de expertos consejeros, entrenó durante años, perfeccionando las artes de la música, la danza y la poesía. Cada uno de sus movimientos se convertía en una obra maestra, cada palabra en una melodía. Pero mientras se preparaba para su rol, el corazón de Xixi se llenaba de tristeza, sabiendo que su vida nunca sería la misma. Cuando llegó el momento, Xixi fue enviada al rey de Wu, adornada con las sedas más finas, su belleza resplandeciendo como la luna sobre un lago tranquilo. El rey de Wu, al verla, quedó completamente cautivado. La colmó de riquezas y cariño, convirtiéndola en su concubina más preciada. Sin embargo, bajo el esplendor del palacio, Xixi vivió una vida de desesperación silenciosa. Lejos de las aguas suaves, del lago del oeste y de las sencillas alegrías de su pueblo, se vio rodeada de intrigas y peligros. Cada sonrisa que ofrecía, cada palabra que decía, estaba calculada para cumplir su misión. A medida que el rey de Wu caía cada vez más bajo su hechizo, descuidaba sus deberes y hacía caso omiso de las advertencias de sus consejeros. Mientras tanto, Xixi trabajaba con sutileza para sembrar la discordia en su corte y recopilar información para la resistencia de Yue. Sus esfuerzos no estuvieron exentos de riesgo, pues cualquier sospecha podría haberle costado la vida. Pero ella perseveró, impulsada por su inquebrantable devoción a su patria. Con el paso de los años, el estado de Wu, una vez temido y poderoso, comenzó a desmoronarse. Distracción tras distracción, el rey de Wu no vio la creciente fuerza de las tropas de Yue. Finalmente, Yue lanzó su contraataque y Wu cayó. La misión de Xixi se había cumplido, pero su papel como peón en el juego de los reyes le dejó sin lugar al cual regresar. Lo que ocurrió con Xixi tras la caída de Wu sigue envuelto en misterio. Algunos dicen que fue de vuelta a Yue, donde el rey de Yue, temeroso de su influencia, ordenó que la ahogaran en un río. Otros creen que escapó del caos y regresó a las orillas del lago del oeste, donde pasó sus últimos días en soledad, mirando las aguas que una vez fueron su consuelo. Se dice que en las noches de luna llena, su figura se podía ver cerca del lago, su reflejo fusionándose con las ondas tranquilas, como si estuviera eternamente ligada a su belleza. Hoy, el lago del oeste sigue siendo un testamento eterno a la gracia y la pena de Xixi. Sus aguas quietas y sus suaves olas parecen resonar con el latido de su corazón. Un corazón que no latió por sí mismo, sino por su pueblo. El Puente Roto, uno de los puntos más famosos del lago, es considerado un lugar donde los amantes se separan y se reencuentran. Un tributo adecuado a la historia de Xixi, quien amó a su patria, y el desgarrador dolor que ello le trajo.
La montaña de nieve del dragón de Jade, con sus picos majestuosos cubiertos de nieve que perforan el cielo, es una visión de una grandeza incomparable. Pero debajo de su belleza helada se esconde una historia tan escalofriante como los vientos que barren sus laderas. Una historia de devastación, heroísmo y sacrificio que dio forma a la tierra tal como la conocemos hoy. Un maravilloso reino congelado. Hace mucho tiempo, esta región era un paraíso inmaculado, alejado del caos. La tierra era exuberante y verde, bendecida con una primavera eterna. Las praderas se extendían hasta el horizonte. Las flores florecían en colores vibrantes y los ríos corrían con aguas tan cristalinas que uno podía ver las piedras en el lecho del río. La gente vivía en armonía con la naturaleza, celebrando la generosidad de la tierra con cantos y danzas. Pero la paz, como suele suceder, resultó ser frágil. Un fatídico día, una grieta en la tierra se abrió, y desde las profundidades emergió un demonio de fuego y oscuridad. Esta criatura monstruosa, un coloso de piel fundida y ojos que ardían como brasas, buscaba apoderarse de la tierra. Con cada paso, el demonio quemaba la tierra, dejando solo cenizas a su paso. Los bosques se convirtieron en polvo, los ríos hirvieron y se secaron, y la gente, impotente ante tal destrucción, huyó en desesperación. La tierra, que alguna vez fue próspera, se transformó en un páramo desolado, sus cielos oscurecidos por el humo y la ceniza. Los gritos de la gente llegaron hasta los cielos, y el emperador de Jade, soberano del reino celestial, no pudo quedarse de brazos cruzados. Desde su corte divina, convocó al dragón de Jade, un ser celestial de poder inmenso. El dragón de Jade era una deidad majestuosa, cuyas escamas brillaban como jade puro. Sus ojos destilaban la sabiduría de los tiempos, y su aliento podía desatar tormentas de nieve. Su misión era salvar la tierra, y descendió desde el cielo con un resplandor cegador y un escalofrío que recorrió el valle abrasado. En cuanto el dragón de Jade se enfrentó al demonio, la tierra tembló. Su batalla comenzó con una ferocidad tal que sacudió los cielos y la tierra por igual. El demonio desató torrentes de fuego, abrasando los cielos, mientras el dragón de Jade respondía con vientos helados y tormentas de hielo. El choque de fuego y hielo duró 7 días y 7 noches, tallando profundas cicatrices en la tierra. Los ríos se congelaron en su curso y las montañas crujieron bajo el peso de su lucha. A pesar de su fuerza divina, el dragón de Jade pronto se dio cuenta de que el demonio no era un enemigo común. El fuego de la criatura parecía infinito. Su poder surgía de lo más profundo de la tierra. Por cada golpe que el dragón de Jade asestaba, el demonio se levantaba nuevamente, regenerando su forma fundida con una velocidad aterradora. En la 7ª noche, cuando la batalla alcanzó su clímax, el dragón de Jade se enfrentó a una cruda verdad. El demonio no podía ser derrotado solo con fuerza. Decidido a salvar la tierra y a su gente, el dragón de Jade tomó una decisión desgarradora. Se sacrificaría para asegurar la derrota del demonio. Reuniendo todo su poder celestial, el dragón de Jade desató una tormenta final, devastadora, de hielo, congelando todo el valle. Su cuerpo comenzó a transformarse. Sus escamas de jade brillantes se endurecieron hasta convertirse en hielo glaciar. Poco a poco, se encerró a sí mismo y al demonio en una prisión eterna de escarcha, sellando a la criatura bajo capas implacables de nieve y hielo. Cuando la tormenta cesó, la tierra quedó en un profundo silencio. Los fuegos del demonio se apagaron.
Su forma fundida quedó atrapada bajo la vasta extensión congelada. En su lugar, surgió una montaña cubierta de nieve, imponente y serena. La montaña de nieve del dragón de Jade. La gente, que había regresado para presenciar las consecuencias, vio la montaña como un escudo y una tumba. Lamentaron la pérdida de su protector celestial, pero también celebraron la paz que él había restaurado. Con el paso de las generaciones, la montaña se convirtió en un sitio sagrado, cuyos picos nevados permanecen como testamento del sacrificio del dragón de Jade. La tierra comenzó a sanar lentamente, sus ríos volvieron a fluir y sus praderas recuperaron su verde vibrante. Sin embargo, la montaña permaneció congelada, su nieve eterna como un recordatorio de la batalla librada y el precio de la victoria.